Ya está la grabación. Entonces, estaba diciendo que para apreciar las fuentes hay que sacar las cosas nuevas y cosas viejas. Entre las cosas viejas tenemos leyes primitivas y medievales sobre las vírgenes consagradas, datando del siglo IV. En aquel entonces, obviamente, todavía no existía un código de derecho canónico universal, pero sí existía legislación de los concilios regionales y decretos de los papas. Tampoco existía una edición típica del rito de consagración como existe hoy en día, pero sí existían liturgias regionales que fueron promulgadas en colecciones litúrgicas regionales. Estas eventualmente fueron estandarizadas. La liturgia más primitiva que conocemos aparece en el Sacramentario veronés o leonino, que data del siglo VI. Ahí se encuentra el Deus Castorum Corporum, la oración consagratoria que todavía usamos hoy en día. Se le atribuye al Papa León Magno. El Deus Corporum Castorum es la oración que empieza: Señor, que habitas en los cuerpos castos y amas las almas virginales. Es la oración que todos conocemos como la oración consagratoria. Entre las cosas nuevas que tenemos está el rito de consagración, promulgado el 31 de mayo de 1970, y especialmente la prenotanda. La prenotanda son las notas previas que aparecen antes del rito y la explican. Tenemos además el Código de Derecho Canónico de 1983, el Canon 604, nuestro canon, y también el Código Oriental, el Codex Canorum Ecclesiarum Orientalium de 1990. Ahí está el Canon 570. Por último, todos conocemos y hemos leído la instrucción Ecclesia Sponsa Imago del 2018. Ahora, instrucciones no son leyes, sino son manuales de uso que explican cómo entender y aplicar una ley. En este caso, ese explica la historia y la espiritualidad de las vírgenes consagradas y lo aterriza especialmente en la vida de las vírgenes consagradas que son diocesanas y seculares, como la mayoría de nosotras que estamos conectadas hoy. Voy a explicar más en adelante, pero para salir de la duda, seculares quiere decir que retenemos la facultad de tener propiedad privada y tenemos autonomía personal, o sea, no estamos bajo un voto de obediencia. Entonces, quiero dar las fuentes en que me baso para que ustedes puedan ir a buscar estos libros más adelante. Primero, usé el libro de René Metz, M-E-T-Z. Su libro se llama La consagración de las vírgenes, ayer, hoy, mañana, del 2001. René Metz fue un destacado canonista, historiador y teólogo francés, especializado en el derecho canónico y la liturgia de las instituciones eclesiásticas. Fue un canonista extremadamente famoso y renombrado. En segundo lugar, estoy usando un escrito del cardenal Raymond Burke que se llama Lex Orandi, Lex Credendi, el rito de consagración y la vocación a la virginidad consagrada vivida en el mundo. Esto es del 2008. El cardenal Burke fue prefecto de la asignatura apostólica del 2008 al 2014 y a lo mejor lo saben, pero la asignatura es la Corte Suprema de la Iglesia Católica. Bueno, empezamos con la historia de nuestra vocación. Desde inicios de la Iglesia, probablemente desde el siglo I o II, ya existían vírgenes que renunciaban a las nupcias humanas para dedicarse en cuerpo y alma a Cristo Esposo. Por ejemplo, están las 4 hijas vírgenes de Felipe que aparecen en Hechos 21. En esta temprana edad, la época apostólica, realmente no sabemos de qué manera las vírgenes abrazaban esta vida,
si era por medio de un voto público o una liturgia o simplemente una intención privada. No obstante, la vocación cogió mucho auge entre los siglos II y IV. San Juan Crisóstomo reporta que a mediados del siglo VI, el número de vírgenes y viudas en la iglesia de Roma llegaba a 3,000. Entonces, tenemos las primeras leyes medievales. Se ve que en los primeros siglos de la iglesia hubo un furor de consagración de jóvenes y quizás a veces imprudente. Por lo tanto, el concilio de Hipona en el año 393 en África estableció que la edad mínima sería 25 años. También hubo una explícita y fuerte prohibición a presbíteros y abadesas que usurpaban la prerrogativa del obispo a celebrar la consagración. Por ejemplo, tenemos cánones del Concilio de Cartago 390 y también el Concilio de Hipona, prohibiendo a los presbíteros y abadesas a que realizaran la consagración. Por último, se establecieron sanciones para las vírgenes lapsas, las vírgenes que retrocedieran en su propósito de la castidad perfecta, y también para aquellos cómplices que las desviaban de su propósito. La pena eclesiástica solía ser la excomunión, pero hubo también una pena civil en el Código de Teodosio del año 354 y era la pena capital, o sea, la muerte, para los que intentaban desposarse con una virgen consagrada. En el siglo IV emerge la vida monástica y empieza a eclipsar las demás formas de vida consagrada. Debido a la inseguridad de la vida después de la caída del Imperio Romano Occidental, y especialmente a partir del siglo VII y VIII, los pastores empiezan a presionar a las vírgenes a recluirse en los monasterios. Sin embargo, entre el siglo IV y el siglo X se solapan dos expresiones de la virginidad consagrada. Aquellas vírgenes dedicadas que vivían insertas en la comunidad cristiana, viviendo en sus propias casas, y también aquellas vírgenes que abrazaban la vida religiosa y se encerraban en un monasterio bajo la autoridad de una madre superiora. Monjas que eran vírgenes recibían la consagración virginal a los 25 años después de la profesión perpetua y recibían un nuevo velo. Ambas formas, vírgenes seculares y vírgenes religiosas, persisten hasta el siglo X, aunque cada vez eran menos las vírgenes diocesanas. Inicialmente, no se ve que las vírgenes eran encargadas de ningún apostolado o servicio específico. Su principal aporte a la iglesia era ser signo manifiesto del reino de Dios en la comunidad cristiana. Su opción de vida ya anunciaba la inauguración de las bodas del Cordero en la era presente. Pasamos ahora a la historia del rito de consagración. La primera noticia que tenemos de una primitiva liturgia de consagración se remonta al siglo IV. Como mencioné hace algunos minutos, se le atribuye el centro del rito, la oración consagratoria, el Deus Castorum Corporum, al Papa León Magno. Pero, ¿cómo sabemos de la existencia del rito en tan temprana época, casi 2 siglos antes del sacramentario leonino? La respuesta es que lo conocemos solo indirectamente. Primero, sabemos que varias vírgenes renombradas viajaron a Roma para recibir la consagración del Papa Liberio. Esto fue entre los años 352 y 366. Estas vírgenes incluyeron Marcelina en el año 352 e Irene en el año 366, que fue la hermana del Papa Dámaso.
Segundo, conocemos de un rito ya en el siglo IV porque existe una carta del Papa Ciricio, que fue el Papa en el año 384, en donde responde a preguntas de los obispos de Galia sobre las vírgenes lapsas, vírgenes que después de haber profesado su intención de perseverar en la virginidad, decidieron casarse. En esta carta, el Papa Ciricio distingue entre las vírgenes que solo habían hecho propósito de continencia, estas no llevaban el velo, y aquellas que habían recibido la aprobación de la Iglesia, es decir, habían sido consagradas y impuestas con el velo. El Papa pide una sanción más severa para las vírgenes veladas en comparación con las no veladas. El Papa Inocencio, en 402, repite esta misma decisión, distinguiendo entre las vírgenes veladas y las no veladas en su carta a los obispos de Rouen, en Francia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes litúrgicas del rito de consagración virginal? La primera liturgia de consagración de vírgenes surge en la Iglesia de Roma. Las fuentes litúrgicas del rito eran las liturgias de bendición nupciales que se usaban en la época. De hecho, el rito de consagración inicialmente se llamaba el velatio virginum, la velación de la Virgen, porque las novias eran veladas. El rito en aquel entonces era muy sencillo. Consistía en la velación de la Virgen a modo de una novia y la oración consagratoria de León Magno. Poco a poco, con la extensión de la vocación a la cristiandad germánica, o sea, la vocación y el rito cruzaron los alpinos y llegaron a Alemania y a Francia. Y se fueron agregando nuevos símbolos, tomadas también de los ritos nupciales de esos pueblos germánicos y francos. Por lo tanto, el rito actual tiene elementos del rito romano y germánico y que se fueron fundiendo a lo largo de los siglos, entre el siglo IV y el siglo XII. Hasta el año 950 existían dos ritos de consagración: un rito para vírgenes seculares y un rito para las vírgenes monásticas. Pero después del siglo X, tan pocas vírgenes seculares fueron consagradas que ese rito cayó en total desuso. Nunca fue suprimido, simplemente se dejó de renovar. Desde el siglo XI solo existe el rito de consagración de vírgenes monásticas. Entonces, pasamos un poquito más adelante. El pontifical de Guillermo Durand fue promulgado en el año 1295 y fue un hito importante en el desarrollo del rito actual. Guillermo Durand fue un liturgista y canonista que amalgamó las distintas tradiciones romanas y germánicas en un solo rito majestuoso. Durand tomó todos los elementos procedentes de los ritos matrimoniales y además le añade elementos del rito de ordenación sagrada. Por último, como buen canonista, incluye elementos para verificar la decisión libre y deliberada de la candidata a consagrar, específicamente las preguntas del escrutinio, que no existían antes. ¿En qué se parece el rito de consagración a un matrimonio? El simbolismo nupcial es el hilo conductor de todo el rito de consagración. A lo largo de los siglos, las distintas insignias de consagración incluidas en el rito incluyen el velo, la corona, el anillo, el cirio, la procesión de entrada, que es parecido a un cortejo nupcial, y también las dos madrinas, que también acompañaban a la novia.
Y también en qué se parece el rito de consagración a una ordenación sagrada. Durand, el canonista y liturgista, introdujo elementos del rito de ordenación. Por ejemplo, la afirmación que la candidata es idónea en la opinión de la comunidad, el obispo que toma las manos de la Virgen entre sus manos es un gesto feudal de sumisión a un superior, la postración y por fin la entrega del breviario. La entrega del breviario fue una novedad que se introdujo post-Durán en el año 1497 y también se toma del rito de ordenación sagrada. Por último, las anátemas. El rito de consagración históricamente concluía con la bendición de la Virgen y las anátemas, maldiciones sobre aquellos que osaran desviar a la Virgen de su propósito. Entonces, la conclusión de esta historia. El último rito de consagración de vírgenes promulgado fue el de Urbano VIII y nunca se suprimió, simplemente cayó en desuso. Por lo tanto, este rito de Urbano VIII fue el rito vigente hasta el 1970, cuando se promulgó el rito de Pablo VI. Ahora, sacamos de las cosas nuevas. La ley vigente que nos interesa es el Canon 604 del Código de Derecho Canónico. ¿Qué podemos desglosar del Canon 604? Dice el Canon: a estas formas de vida consagrada se asemeja el orden de las vírgenes, que, formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorio místico con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Hoy en día, como en la antigüedad, existen dos variantes de vírgenes consagradas: las diocesanas seculares, las que tenemos derecho a propiedad privada y no tenemos voto de obediencia, y también existen las vírgenes consagradas religiosas. Por eso, el Canon 604 aparece en las normas generales, el título primero de la tercera parte del libro segundo sobre el pueblo de Dios en el Código de Derecho. Las normas generales son reglas que aplican a las formas de vida que siguen, los institutos religiosos, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica. Dice el canon que la virginidad consagrada se asemeja a otras formas de vida consagrada, porque vírgenes consagradas diocesanas, las seculares, de las que se trata principalmente la instrucción Ecclesia Sponsa Imago, nosotras no hacemos votos de pobreza, obediencia ni castidad. Incluso las vírgenes monásticas que hacen votos lo hacen por razón de su pertenencia en la comunidad religiosa, no debido a la consagración virginal. La clave e indispensable de la virginidad consagrada, tanto para las seculares como para las religiosas, es el desposorio místico con Cristo, esposo de la Iglesia. Por lo tanto, como en la antigüedad, la virginidad consagrada es compatible con la vida religiosa y también con la vida secular. Esto se ve con claridad en el hecho de que monjas, miembros de institutos seculares y laicas viviendo en el mundo, todas pueden ser vírgenes consagradas. Y de hecho, la instrucción Ecclesia Sponsa Imago pincela un proceso por el cual una virgen consagrada diocesana puede entrar en un instituto religioso, secular o sociedad de vida apostólica. La virginidad consagrada, el desposorio místico con Cristo, es un estado fundamental de vida que se puede vivir en distintos estados legales, la vida religiosa o secular. Es análogo a un sacerdote que puede ser religioso, miembro de instituto secular o diocesano.
En su variante diocesana, es decir, nosotras, la virginidad consagrada es una forma de vida consagrada individual. Las formas de vida consagrada individual en la Iglesia Católica Latina son los ermitaños y las vírgenes consagradas seglares. Ambas de estas últimas dos formas de vida consagrada se viven de forma individual con el obispo diocesano como el único superior eclesial y insertadas en la vida diocesana. Entonces, esto también lleva a la pregunta, el canon dice el orden de las vírgenes. ¿Qué es un orden? El término orden de las vírgenes, Ordo Virginum, se utiliza de forma ubicua en los textos históricos, litúrgicos y canónicos. Esto obviamente invita a la pregunta, ¿qué es un orden? En el uso romano, orden se refería a un cuerpo civil de las personas que compartían ciertas características como una clase. Por ejemplo, los senadores, los caballeros, y una ordenación antiguamente significaba la entrada en esa clase. La Iglesia adoptó los términos romanos para describir su propia organización interna porque la palabra ordo no tenía connotaciones paganas. En la antigüedad cristiana, la palabra orden siempre se refería a una colectividad. Por lo tanto, se trataba no tanto de recibir un orden como de entrar en un orden o ser recibido en él. Pues las reiteradas referencias al orden de las vírgenes denotan una clase social, un cuerpo fidelium dentro de la Iglesia, a las que las mujeres vírgenes fueron admitidas por medio de un propósito público de virginidad perpetua y un rito litúrgico. Mientras que legítimamente puede decir de forma análoga el orden de los obispos, orden de los diáconos, o por esa misma razón el orden de los catecúmenos, el término no pretende dar a entender o incluir la ordenación sagrada y tampoco quiere confundirse con órdenes religiosas, por ejemplo, orden benedictina o orden dominica, que denotan los institutos religiosos de vida consagrada. El orden de las vírgenes es un ordo fidelium, un grupo de personas con características parecidas en la Iglesia. El canon 604 también hace referencia a la diocesanidad de las vírgenes consagradas. El obispo diocesano es el referente de nuestra vocación. Le toca al obispo diocesano decidir sobre la admisión a la consagración, la formación inicial y permanente, los lineamientos para el orden en su diócesis, la aprobación de la regla de vida personal y nuestro apostolado voluntario o profesional. El obispo es el moderador de todo el apostolado en la diócesis, incluyendo el nuestro. Debemos tener, por lo tanto, gran afecto y respeto por nuestro obispo, quien es el padre de las vírgenes en su diócesis. Normalmente, es en la vida diocesana que expresamos nuestra inserción en el comunio de la Iglesia. Es donde establecemos vínculos de fraternidad y donde ejercemos nuestro servicio a favor del pueblo de Dios. En muchos casos, aunque no siempre, nuestro vínculo primario con la diócesis será la parroquia. Sigue el canon 604. Las vírgenes pueden asociarse para cumplir su propósito con mayor fidelidad y para realizar mediante la ayuda mutua el servicio a la Iglesia congruente con su propio estado. Eso es el segundo párrafo del canon. Y por fin, el tercer párrafo dice, la admisión y erección de tales asociaciones al nivel diocesano es competencia del obispo diocesano en el ámbito de su territorio. A nivel nacional es competencia de la conferencia episcopal en el ámbito de su territorio. Este último párrafo, el tercero del canon 604,
Fue una novedad añadida por el Papa Francisco en el 2022. Entonces, esto nos demuestra, estos últimos dos párrafos, que las vírgenes consagradas, como cualquier otro fiel en la Iglesia, no perdemos nuestro derecho natural de asociarnos, e incluso de vivir juntas si queremos. Sin embargo, asociaciones de vírgenes no son sinónimos con el Ordo Virginum. Esto se afirma en Ecclesia Sponsa Imago con mucha claridad. Cito el número 65. Dice, la constitución de una asociación, como también la ejecución a una asociación ya existente, es exclusivamente fruto de una opción libre y voluntaria de cada una de las consagradas que deciden adherirse a sus finalidades y a su estatuto. La salida de una consagrada de la asociación no afecta la pertenencia al Ordo Virginum. Esto es análogo a los presbíteros diocesanos, que pueden vivir en comunidades de sacerdotes para el apoyo mutuo, incluso con cierto reglamento al que voluntariamente se someten, como es el caso de los cabildos precanónicos, un grupo de sacerdotes diocesanos con responsabilidades específicas hacia la diócesis. Entonces, llegamos al rito de consagración vigente. Salimos del canon 604, ahora vamos a mirar el rito, que es el tema central de este encuentro. Como parte de la renovación de la liturgia pedida por los padres del Segundo Concilio Vaticano, se restauró el antiguo rito de consagración de vírgenes, tanto de vírgenes seculares como las vírgenes monásticas. La renovación de la liturgia en general, no solo en nuestro caso, buscaba simplificar los ritos y volver a los orígenes primitivos. El nuevo rito de consagración de vírgenes, el Ordo Consagrationis Virginum, fue promulgado el 31 de mayo de 1970 por su santidad Pablo VI y tomó vigencia el 6 de enero de 1971. Lo primero que notamos es que el título de este rito fue cambiado. Hoy en día es denominado el Ordo Consagrationis Virginum, la consagración de una virgen. Pero ustedes se recordarán que hace unos minutos mencioné el liturgista Guillermo Durán. Él lo había titulado Bendición y consagración de una virgen. Optó por este título para preservar y armonizar las distintas tradiciones litúrgicas que existían en Europa en el siglo XIII, donde indiferentemente se usaba bendición o consagración. Pero desde el 1970 se determina que el nombre será consagración de una virgen. Entonces, ¿qué es una consagración? La consagración en general es un acto mediante el cual una cosa se separa del uso común y profano para un uso exclusivamente sagrado, o mediante el cual una persona o una cosa se dedica al servicio y culto de Dios mediante oraciones, ritos y ceremonias. La Iglesia distingue la consagración de la bendición, tanto en lo que respeta a las personas como a las cosas. En una consagración, las ceremonias son más solemnes y elaboradas que en una bendición. El ministro ordinario de una consagración es un obispo, mientras que el ministro ordinario de una bendición es un presbítero. En toda consagración se utilizan los santos óleos. En una bendición habitualmente solo se usa agua bendita. El nuevo estado al que la consagración eleva a la persona o a la cosa, por ejemplo, un cáliz, es un estado permanente. El rito no se puede repetir jamás, lo que no sucede con una bendición. Uno puede recibir múltiples bendiciones, ¿verdad? La profanación de una persona o una cosa consagrada lleva consigo una nueva especie de pecado, es el sacrilegio,
cosa que no siempre hace la profanación de una persona o una cosa bendita. Por ejemplo, si haces bendecir a tu carro y después chocas el carro, eso no es sacrilegio, ¿verdad? Porque una consagración es un estado permanente de la cosa o de la persona, mientras que la bendición no lo es. Poco después de la promulgación del rito nuevo, se le preguntó a la congregación para el culto divino, ¿cómo podría ser el ordo consagrationis virginum una verdadera consagración si no emplea óleo? Respondieron del culto divino. Ahora cito. Dice, de hecho, los ritos del orden de profesión de religiosos y orden de consagración de vírgenes tienen la naturaleza de verdaderas consagraciones. El término consagración no debe reservarse para los ritos en los que se utilizan óleos exclusivamente. Para determinar si un rito contiene una consagración, primero se debe considerar la intención de la Iglesia y determinar si existen los requisitos necesarios para el concepto de consagración en la cosa o la persona, que es la dedicación total y permanente a Dios. El hecho de que se utilice óleo sin él es en sí mismo secundario. Entonces, otra pregunta que se desprende de esta consagración es, ¿quién es el ministro ordinario de la consagración virginal? La prenotanda número 6 establece que el ministro ordinario es el obispo diocesano, ni siquiera otro obispo como el auxiliar. Como ya hemos visto, el ministro es un obispo porque las consagraciones se realizan por obispos, mientras que las bendiciones menos formales se realizan por presbíteros. En la antigüedad era explícitamente prohibido que presbíteros consagraran a vírgenes. Y ahorita les cité los cánones del Concilio de Cartago. La presencia del obispo también resalta la dimensión nupcial de la consagración. En la liturgia, el obispo diocesano, que tiene la plenitud del orden sagrado, representa a Cristo, esposo de la Iglesia. Y la diócesis es una manifestación completa y plena de la Iglesia, esposa de Cristo, porque es el pueblo de Dios congregado por su pastor en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía. De hecho, en otros tiempos, una iglesia particular, una diócesis, que estaba en sede vacante, es decir, sin un obispo, se llamaba la iglesia viuda. Hoy en día, ESI, Ecclesia Sponsa Imago, nota que no es permitido celebrar el rito de consagración cuando hay sede vacante. Además, el ceremonial de obispos establece, y aquí cito, el ministro del rito de consagración es el obispo diocesano, pero con su consentimiento otro obispo puede presidir el rito. Y fin de la cita. Este otro obispo podría ser el emérito, un auxiliar o el obispo de otra diócesis. ¿Cómo se refleja la diocesaniedad en la liturgia de consagración virginal? Establece las rúbricas del rito que la consagración debe celebrarse en la catedral diocesana en un día festivo para que la comunidad diocesana participe. Aquí cito del orden. Como las vírgenes laicas son admitidas a la consagración virginal a criterio del obispo y con su autorización, y porque muchas veces ellas prestan servicios en obras diocesanas, el rito se hará oportunamente en la iglesia catedral. Incluso, el ordo recomienda publicar la consagración con antelación para facilitar la participación de la comunidad diocesana. Otra pregunta ¿es necesario regir el orden de las vírgenes antes de consagrar una virgen diocesana en la diócesis o además tener otras estructuras establecidas como constituciones o estatutos? Y la respuesta es simplemente no,
porque el ordo, en el sentido de orden de fieles con las mismas características, no es un fenómeno asociativo en la Iglesia. El orden de las vírgenes no es una asociación. Esto lo dice Eclesiastes Ponce Imago bien claramente, y cito, número 47. Mediante la celebración del rito, aunque celebrado para una sola persona, el ordo virginum se hace presente en la iglesia particular, sin la necesidad de otro acto de institución de parte del obispo. Fin de la cita, es número 47. Otra pregunta común es, ¿por qué las vírgenes consagradas diocesanas no hacen votos? Primero, hay una cuestión histórica. La virginidad consagrada como vocación femenina surge antes de la vida religiosa, que no empezó hasta el siglo IV, la vida religiosa. Por lo tanto, nuestra vocación antecede el desarrollo del concepto legal de votos. Hoy en día entendemos que un voto es una promesa hecha a Dios con ciertas consecuencias legales, mientras que históricamente las vírgenes, antes de los votos, expresaban su propósito de virginidad perpetua. La Congregación para el Culto Divino comenta al respecto de este pregunto de los votos. Dice, y aquí cito, un voto, en el sentido técnico que este término ha adquirido en los últimos siglos, no es necesario para determinar la consagración. En cambio, lo que es indispensable es que el sujeto, la candidata, tenga la voluntad de ofrecerse a Dios de forma total y perpetua, y que ésta sea aceptada por la Iglesia. Este es el criterio para inspirar número 5 de la prenotanda. Fin de la cita. Como señalé hace algunos minutos, los papas Ciricio e Inocencio I distinguían entre la virgen que solo había emitido propósito de virginidad con aquellas que habían recibido la consagración y el velo de manos del obispo. Históricamente se impartía la consagración después de años de vivir el propósito de virginidad permanente. Y en la liturgia actual todavía vemos ecos de esta distinción. Antes de recibir la consagración de manos del obispo, la Virgen renueva su propósito de castidad de una manera pública. Primero, el obispo la interroga. ¿Quieres perseverar hasta el fin en el propósito de la santa virginidad y en el servicio del Señor y de la Iglesia? Y la Virgen responde, sí, quiero. Luego, la Virgen emite su propósito de nuevo. Dice, Padre, recibe mi propósito de castidad perfecta y mi determinación de seguir a Cristo, que espero lograr con la ayuda del Señor. Esta resolución la pongo de manifiesto ante ti y ante el pueblo santo de Dios. Luego de esta expresión pública, la Virgen recibe la consagración por ministerio del obispo, sellando su compromiso previo, convirtiéndola en persona sagrada y apartándola exclusivamente para Dios. Entonces, vírgenes diocesanas, nosotras, no hacemos votos religiosos de pobreza ni obediencia. En cuanto a los demás consejos evangélicos, la Virgen expresa su voluntad de seguir a Cristo por el camino de los consejos que Él propone en el Evangelio, para que su vida sea un testimonio de caridad y sea un signo manifiesto del reino. La Virgen vive esta sequela Christi a modo del clero diocesano, una vida de sencillez y disponibilidad al obispo diocesano, pero sin perder la facultad de poseer propiedad privada ni sin perder su autonomía personal. Y estos realmente son los criterios claves de la secularidad. O sea, secularidad no quiere decir vivir de una manera mundana y ir a los bares y eso, sino secularidad en el sentido legal quiere decir tener propiedad privada y autonomía personal.
¿Por qué es que las religiosas hacen votos temporales antes de los votos perpetuos, pero la consagración no se puede recibir de una manera temporal y luego perpetua? ¿Por qué no vemos la misma organización de nuestra vocación que tienen las religiosas? Eh, bueno, como dije hace un ratico, un voto es una promesa libremente hecha a Dios que puede ser perfectamente por un tiempo limitado, como por ejemplo por 1 año, por 3 años, o también puede ser una promesa, un voto de hacer algo, como ir a Tierra Santa, por ejemplo. En el fondo, un voto es un acto de la voluntad humana. Pero una consagración, a diferencia, es la oblación de la persona o la cosa de modo irrevocable para el uso exclusivo de Dios por ministerio de la Iglesia. Una consagración es irrevocable y por eso es una sola vez para siempre. Esto nos lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo se efectúa la consagración de la Virgen? Parecido al rito de consagración del obispo, el rito de consagración de una virgen se desenvuelve en varias etapas: los preludios, la consagración propiamente dicha, la presentación de las insignias y la conclusión del rito. Entonces, en nuestro caso, primero tenemos el llamado a la Virgen, la homilía, el interrogatorio, que es lo que añadió el canonista Durand, la súplica litánica, la renovación del propósito de virginidad, la solemne consagración de las vírgenes, esto es la oración de Deus Castrorum Corporum, y la entrega de las insignias de consagración. En el centro del rito de consagración es la oración de León Magno, que es el Deus Castrorum Corporum, el cual el obispo diocesano reza con manos extendidas. A modo de comparación, en los institutos de vida consagrada, la consagración se efectúa por la profesión de votos recibido en nombre de la Iglesia. Dice el canon 573, refiriéndose a la vida religiosa, es la vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos, es vida consagrada por la profesión. En este caso de los religiosos, el acento está puesto en la disposición de la voluntad humana del religioso que profesa. Pero en la consagración de vírgenes, el acento está puesto en la acción de Dios que sella el propósito preexistente de la Virgen con la gracia de este sacramental. Y como sabemos, los sacramentales son signos sagrados por los que se obtienen por intercesión de la Iglesia efectos espirituales. No son sacramentos, son sacramentales. ¿Quién puede ser admitida a la consagración? Dice la prenotanda a la liturgia que para las vírgenes laicas se requiere, primero, que nunca hayan contraído matrimonio ni hayan vivido pública o manifiestamente en un estado contrario a la castidad. Segundo, que siendo a juicio de todos, idóneas para su edad, prudencia y costumbres, ofrezcan fundadas garantías de que perseverarán en la vida de castidad dedicadas al servicio de la Iglesia y del prójimo. Y tercero, que sean admitidas a la consagración por el obispo del lugar. Compete al obispo establecer de qué manera y formas las vírgenes laicas se comprometerán a abrazar la vida virginal para siempre. Entonces, acerca de este requisito, explica el cardenal Burke acerca de los requisitos para la admisión. Dice el cardenal: los actos públicos o manifiestos que se realizan con otro y por lo tanto son claramente conocidos por otro, aunque sea por un solo individuo, es acto contrario a la castidad. Ese acto contrario a la castidad, en lo que pertenece al estado de la virginidad, es la entrega consciente y deliberada del propio cuerpo para la unión sexual, con lo cual se pierde el estado de virginidad. Esto es coherente con la larga tradición
que afirmaba siempre el requisito de la virginidad para recibir la consagración. Sin embargo, Ecclesia Sponsa Imago reconoce que la integridad física de la carne no es siempre perfectamente sinónima con la virginidad en todo caso. La virginidad se pierde solamente por un acto sexual voluntario, y ahí la clave es la voluntariedad, porque claramente no se pierde la virginidad por un acto involuntario ni por algo no sexual como algún procedimiento médico. ¿Cuáles son las obligaciones de las vírgenes consagradas? La primera obligación, obviamente, es mantener su propósito de guardar la virginidad perpetua, el cual las convierte en signo preclaro del reino futuro. Y también la otra obligación es rezar la liturgia de las horas, especialmente laudes y vísperas, que es la oración pública de la iglesia, y eso se nos exhorta en Prenotanda número 2. A pesar de que no hacemos votos de pobreza y obediencia, en el escrutinio se nos pregunta: ¿quieres seguir a Cristo por el camino de los consejos que Él propone en el Evangelio de tal manera que vuestra vida ofrezca un particular testimonio de caridad y sea un signo manifiesto del reino? La consagración total de la persona lleva implícito una vida de sencillez y de estar totalmente volcada en el servicio de la Iglesia. Como hemos visto anteriormente, el servicio debe ser el fruto del carisma virginal. El servicio a la iglesia puede tener diversas manifestaciones, pero nunca puede faltar. Y por último, esto es una pregunta, parece sencilla, pero realmente a lo mejor no lo es. ¿Puede ser consagrado un varón al orden de las vírgenes? Entonces la respuesta es no, porque el varón no puede ser signo corporal de la esposa de Cristo. Esto es la misma lógica que lleva la Iglesia a afirmar que no pueden haber sacerdotes mujeres, porque las mujeres no pueden ser signo corporal de Cristo esposo. Entonces, con eso concluyo y no sé si habrá algunas preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas, Cris. Te las puedo hacer en este momento. Bueno, la primera, ¿qué se debe hacer cuando por falta de conocimiento un sacerdote consagra a una virgen utilizando el rito de consagración, autorizado por su obispo, quien también desconoce esta consagración? Mira, eso es una pregunta bastante discutida. Yo sabía que eso iba a salir como pregunta. Entonces hice un poco de investigación sobre los canonistas muy antiguos. Entre ellos está René Metz, ¿no? Un canonista súper renombrado. Y él también ya en los años 60 había hecho esa investigación. Entonces, es una pregunta debatida, pero la mayoría de los canonistas, y entre ellos me incluyo yo también, aunque no soy una canonista renombrada, pero me parece que la respuesta tiene toda la lógica, que no sería, esta es mi opinión, ¿no? Que no sería una consagración inválida si el obispo lo autorizó. Posiblemente podría ser ilícito, porque litúrgicamente no está totalmente correcto por las razones que hemos visto, pero la mayoría de los canonistas opinan de que si esa consagración se hace por un presbítero con el permiso del obispo, entonces no sería inválido, sería válido, aunque no litúrgicamente correcto. Gracias, Cris. Por aquí también comentaban que otra participante que sí, que puede ser válida, dice, pero no lícita, decía ella, pero hay algo que se debe hacer al respecto, o así se queda la Virgen ilícitamente consagrada. Ella Y continuaba con no, a ver, hay muchas cosas en la iglesia que no deberían hacerse, pero se pueden hacer, ¿no? Yo creo que la pregunta más problemática es si
si una virgen fue consagrada por un presbítero sin el permiso del obispo, sin el permiso o sin el conocimiento, eso sí está bastante eh, problemático. Pero si una virgen fue consagrada por un presbítero con la delegación del obispo, yo diría que no es litúrgicamente correcto, pero que la consagración sigue siendo una consagración válida. Esa es mi opinión. Ok. Igualmente otra participante decía, en principio, si estaba el sacerdote autorizado por el obispo para realizar la consagración, sería válido. Si estaba el obispo autorizado, dice que sería válido. Aunque el obispo no tuviera claro cómo se realizaba el ritual, ese tema ya es fuero interno del obispo. Eso agregó también. Bueno, aquí hay otra. Una mujer que no es virgen no puede entrar al ordo virginum, aunque ya vive en castidad. La castidad no es igual que la virginidad, ¿verdad? La castidad es el uso correcto de la sexualidad. Y todo cristiano en cualquier estado de vida está llamado a la castidad. Existe la castidad de los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios tienen que ser castos, usando correctamente de su sexualidad para la unidad y la procreación de los hijos. Los viudos viven la castidad viudal. Los solteros que tienen intención de casarse en el futuro, que están esperando encontrarse con su cónyuge, también viven una castidad esperando el matrimonio. Y las vírgenes viven una castidad virginal, o sea, es una castidad de acuerdo con nuestra condición virginal. Entonces, vivir una vida en castidad no es sinónimo de vivir una vida en virginidad. Son dos cosas distintas. Ok, gracias, Cris. Aquí hay otra pregunta. Bueno, aquí hay un comentario. Dice, hay que distinguir castidad, virginidad y virginidad consagrada. San Ambrosio lo explica muy bien. Otra persona pregunta, ¿cuál es el rito actual y dónde se puede adquirir? La verdad que el rito actual se puede encontrar por internet. Entonces, si pones rito de consagración de vírgenes o pones también ordo consagracionis virginum, te van a salir varios PDFs y ahí lo puedes descargar. Trata de descargar uno que tenga la prenotanda, porque algunas versiones del PDF cortan la prenotanda, pero la prenotanda son las notas previas que explican las reglas del rito. Gracias. También aquí preguntan, ¿una virgen que ha sido violada puede entrar al ordo? Sí, porque lo que hemos visto es que la virginidad no se pierde por un acto involuntario. O sea, perder la virginidad requiere un acto sexual voluntario, un acto sexual completo voluntario, no se pierde involuntariamente. Gracias. Cuando, permítame, cuando es público y notorio que una mujer fue casada y vivió su matrimonio y el obispo si no sabe, ¿hay que alertarlo? Bueno, en general sí, pero obviamente si la manera que se sabe es, a ver, si fue algo notorio y público, entonces lo van a saber en el foro externo. Si la persona lo sabe por confesión, es el confesor, entonces obviamente no lo puede hacer saber, ¿verdad? Pero si algo es notorio y público, entonces se va a saber en el foro externo. Bien, gracias. Cuando el canon dice que vírgenes monásticas, ¿también se refiere a las religiosas? Eso es un punto muy interesante. Hoy en día, el rito para consagración de vírgenes monásticas no es el rito nuestro, es el otro, paralelo, que es muy parecido. Es reservado a familias monásticas que tradicionalmente han consagrado a vírgenes. O sea, la Santa Sede ha limitado el uso de la consagración de vírgenes solo a órdenes que ya lo tienen como tradición. Entonces, congregaciones nuevas que no usaban la consagración de vírgenes no lo pueden innovar. Esto es una regla ahora mismo de la Santa Sede. No quiere decir que es imposible que cambiara en el futuro, pero ahora mismo esta es la limitación. Gracias. Con respecto al varón, para una consagración, ¿solo podría ser ermitaño o hay alguna otra opción?
Para consagraciones individuales. Sí, para consagraciones individuales. En la iglesia latina existen las vírgenes consagradas, los ermitaños, que sí hacen los 3 votos, pobreza, obediencia y castidad. En las iglesias católicas orientales existen las viudas como una forma de vida consagrada individual, aunque eso no existe ahora mismo en la iglesia latina. Y también está la opción de votos privados. Votos privados son votos que la persona realiza delante de su pastor o delante de Dios en su conciencia, consagrándose privadamente en los votos que quiera hacer, pobreza, obediencia, castidad, como quiera. Pero son votos también, aunque no sean parte de los ritos aprobados. Si me permitís, Cris, también el tema de los institutos seculares podrían consagrarse por ahí. Sí, es muy... cuando hay personas que no quieren ser vírgenes consagradas, pero buscan algo parecido, gracias, Francis, yo siempre les recomiendo que miren los institutos seculares, porque institutos seculares viven, al parecer, al exterior, viven una vida muy parecida, están inmersas en el mundo, no, normalmente no usan signos llamativos, ¿no? Y viven la castidad, el celibato, básicamente, viven el celibato. Tienen cierta comunidad, pero no es una comunidad de vivencia juntas, ¿no? Ellas viven una comunidad un poco más flexible, digamos, y son parte de la vida consagrada pública en la iglesia. Pues gracias. Pues, bueno, la referencia ya contestó Ani. Acá consagraron 2 veces a una candidata, dice una de las participantes. La primera vez lo hizo un obispo y la segunda un sacerdote autorizado por el obispo. La primera vez era para que fuera un tiempo de probatoria, pero se usó el ritual 2 veces. Para mí, la primera consagración es la consagración válida. No sé si así lo ve esa consagrada que la consagraron 2 veces. Bueno, la buena noticia es que queda reconsagrada. Así que ahí no hay duda, ella está consagrada. Sí, obviamente no es nada ni correcto ni necesario. Es ilícito, pero quedó reconsagrada. Entonces, ¿De la misma o era de otra? No, era de otra persona. O sea, que si una virgen consagrada se arrepiente, ok, si es válido mira, es una visitarla. buena pregunta. Si lo quieren mirar así con más detalle, es si tiene qué hacer si una virgen consagrada se arrepiente, ¿no? Entonces, ESI explica que hay varias maneras que una virgen podría salirse del orden de las vírgenes. Algunas maneras que son involuntarias, se vota, se le vota del ordo, o que ella misma se autosepara, por ejemplo, cuando intenta el matrimonio. Eso sería una salida ipso facto, porque ella misma se sacó, ¿no? También puede ser por mal comportamiento, que el obispo la saque del ordo, es una dimisión del ordo. Pero si una virgen voluntariamente quiere salirse del ordo, el obispo la va a invitar a un tiempo de reflexión muy serio, ¿no? Porque esto es una decisión, o sea, la consagración no se puede quitar. Lo que dice ESI es que se puede dispensar de las obligaciones de esta forma de vida. O sea, la obligación de mantener la virginidad perpetua y la obligación de estar en un estado de vida público consagrado de la iglesia. Entonces, es el obispo diocesano que puede dispensar, pero no lo va a hacer de una manera ligera, porque es igual es muy, muy parecido a un sacerdote que quiere irse del sacerdocio, ¿verdad? No se puede quitar la ordenación, se le puede dispensar de las obligaciones que son provenientes de esa ordenación. Gracias. Bueno, aquí preguntan en portugués. Voy a ver si entiendo, sino que me ayude quizás Rita. ¿Cómo proceder en casos de mujeres que tuvieron la pérdida voluntaria de la virginidad en la forma, bueno,
Y son consagradas en el ordo virgen. Eso entendí, pero no sé si me puedes ayudar, Augusta o Rita, si son consagraciones válidas. Cuando una mujer pierde voluntariamente la virginidad y son consagradas en el ordo virgen. Eso entendí. Creo que por ahí va. Esta es la pregunta. Sí. Augusta. La Augusta. consagración, la consagración es válida. A ver, Ya yo voy a dar mi opinión. Ahora, canonistas somos abogados en el fondo. Nosotros no inventamos la ley, solo la seguimos, ¿no? Entonces, si quieres innovación, nunca preguntes a un canonista. Tienes que pedir a los pastores de la iglesia, no a los canonistas de la iglesia. Yo personalmente creo que sería inválida la consagración, ¿verdad? Porque no está la materia que necesitas, no está ahí, ¿no? La Virgen es consagrada para ser un símbolo de la integridad de la fe de la iglesia, ser símbolo de la iglesia inmaculada, redimida, la Jerusalén celestial, ¿verdad? Esa es la razón por la cual se limita a las vírgenes, porque la materia que se usa, los símbolos, tienen que ser realmente símbolos de lo que buscan representar. Entonces, o sea, los matrimonios son símbolos de la fecundidad de la iglesia, ¿verdad? También están representando esa unión nupcial entre Cristo y la iglesia y están resaltando la fecundidad de la iglesia. Pero las vírgenes están reflejando el aspecto de la iglesia inmaculada, la iglesia redimida. Entonces, a mi parecer, es mi opinión, pueden pedir opiniones a otras personas, pero yo pienso que sería inválida porque no usaste la materia necesaria para la consagración. O sea, para el símbolo, igual como que no bautizas con aceite o con petróleo, bautizas con agua. Cada símbolo debe representar realmente lo que busca manifestar, ¿no? Entonces, la consagración virginal es reservada a las vírgenes porque debemos ser signo de la iglesia inmaculada al final de los tiempos. Somos símbolo escatológico. Entonces, yo creo que eso no sería meramente ilícito, yo creo que sería inválido porque sería como consagrar una tortilla en vez de pan, no es la materia que necesitas. Gracias. Por aquí comentan, cuando es violación, ¿debe de llevar un acompañamiento psicológico antes de la consagración? Posiblemente, pero nunca se deben poner reglas universales, hay que mirar cada persona, ¿no? Hay otras condiciones de vida que a lo mejor también requieren algún tipo de acompañamiento psicológico, o sea, niñez abusivo o todo tipo de trauma que le puede pasar a las personas, pero depende de la persona, ¿no? Ok. Dice otra participante, ayer nos dijiste en la reunión de grupos pequeños que al Ordo Virginum no se le aplica el término de vida comunitaria, pero sí hay una dimensión de caridad fraterna entre las demás vírgenes consagradas. ¿Qué término podría usarse? Considerando además que para todo cristiano y más aún para un consagrado es muy importante la dimensión de caridad y fraternidad. Sí, el Papa Francisco en su declaración, ¿cómo se llama? La carta que nos escribió, En la usó instrucción, la palabra sororidad. en el Y yo mensaje de creo que esa es la palabra indicada para nosotras. No vivimos comunidad, pero eso no quiere decir que somos aisladas, como bien dice la hermana que pregunta. Em, yo creo que siempre que quieres saber cómo las vírgenes de una diócesis se deben comportar, mira a los clérigos de la diócesis. O sea, los presbíteros diocesanos son parte de un presbiterio, ¿verdad? Son personas de un mismo estado de vida, que es el sacerdocio, el presbiterio, viven individualmente su vida, con cada uno su parroquia y el ministerio que el obispo le haya asignado, pero también tienen cierta fraternidad entre ellos. A lo mejor tienen una reunión mensual, cenas, a lo mejor van de vacación juntos, ¿no? Son amigos entre ellos. Es lo mismo que nosotras. No dependemos una de otra para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Tenemos autonomía, no vivimos en comunidad,
pero no somos aisladas, porque nadie en la iglesia puede ser aislado. Todos los obispos tienen su fraternidad entre obispos, por eso los obispos dicen mis hermanos obispos, ¿no? Los diáconos de una diócesis tienen fraternidad entre ellos. Y nosotras, el Ordo Virginum, debemos tener sororidad entre nosotras, velando por las necesidades unas por otras. Uno no tiene que vivir en comunidad para vivir sororidad. Entonces ya vamos con la siguiente pregunta. Dice, una mujer que se consagró en una familia religiosa y además consagró su virginidad al solicitar exclaustración, ¿también queda sin efecto la consagración virginal? Si solicita ser consagrada en el orden de vírgenes después de ser exclaustrada, ¿debe recibir nueva consagración? No, esa es una muy buena pregunta. No creo que es una situación que se da mucho, ¿no? Pero imagínense, las benedictinas, por ejemplo, ellas todavía reciben la consagración virginal. Las benedictinas, después de la profesión perpetua, reciben la consagración virginal si la monja es virgen, ¿no? Entonces, imagínense una monja que recibió la consagración virginal y quiere salirse luego, pide la exclaustración. Entonces, esa virgen ya es consagrada y es una vez para siempre y no se puede quitar, ¿no? Entonces, lo que ella tendría que hacer es pedir admisión al ordo diocesano. Es como, por ejemplo, un cura que es un cura religioso y después busca salirse de su congregación religiosa y quiere entrar y ser diocesano, ¿verdad? No tendría que ordenarse de nuevo, solo tiene que ser incardinado en la nueva diócesis. Entonces la situación es parecido a este caso, que no es un caso común, pero una monástica que recibió la consagración quiere salirse de su comunidad, entonces simplemente pide una admisión al orden de la diócesis. Ok. Quienes salen de la vida religiosa y entran sin una formación o seguimiento vocacional y son consagradas y luego todo lo quieren como la vida religiosa y se hace un desorden, ¿qué hacer? Pregunta otra participante. Esto es una pregunta súper larga y cargada, pero yo creo que acompañamiento psicológico, ¿no? Es muy, como varias de ustedes han comentado en otros momentos, salirse de una congregación religiosa es muy desconcertante a la vida, porque es como salirte de tu familia casi, ¿no? Entonces, uno nunca debe hacer cambios bruscos rápidos. Uno no cambia de esposo rápido, ¿verdad? Uno no puede cambiar de familia rápido y si uno sale de una congregación religiosa, tiene que tener un tiempo prudente para reajustarse a la vida secular. Porque aunque tenemos en común que vivimos la castidad perfecta, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no son solo la castidad, también es propiedad privada, autonomía personal, tener que proveer por todas tus necesidades, insertarte en la vida diocesana, o sea, salir de unos vínculos comunitarios, religiosos, y crear nuevos vínculos diocesanos con un nuevo superior, que es el obispo diocesano. Todo eso lleva un proceso de acostumbrarte, ¿verdad? Entonces, nada se debe hacer rápido. Si tú cambias de novio rápido, probablemente eso no funciona. Y tampoco puedes cambiar rápido de una congregación religiosa al orden de las vírgenes, porque son vocaciones distintas. Ok, vamos a ir ya cerrando porque las preguntas son varias, pero no tenemos mucho tiempo. Vamos a compartir unas preguntitas más. ¿Qué pasa cuando una virgen consagrada deja el desposorio con Cristo? ¿Qué pecado es? Y si una virgen consagrada se hace cómplice de la que renunció, ¿qué pecado cometió? Y ya vamos Sí, a ir mira, si una virgen quiere salirse, lo mejor es hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque pasa en todas las vocaciones. A veces los sacerdotes también se salen a veces los sacerdotes también se salen de su ministerio, ¿verdad? Pero una cosa es salirte mal y una cosa es salirte bien. Entonces, si alguien piensa que se equivocó, no discernió bien, no es capaz de vivir las obligaciones, entonces sincerarte con el obispo y pedir una dispensa, pero no vayas a causar escándalo, ¿no? Eso es lo que hay que evitar siempre. O sea, hay que pedir la dispensa, pedirla bien y hacer las cosas de una manera ordenada.
Gracias, Cris. Vamos a cerrar con la participación de una hermanita que estaba levantando la mano desde hace rato. Ella es... No quiero entrar en el tema de pecado, porque eso es totalmente moral y yo soy canonista, entonces voy a evitar eso, pero si la persona, si la Virgen intenta casarse, dice Ecclesia Sponsa Imago que eso es ella se autoexpulsó, o sea, es una salida ipso facto de el orden de las vírgenes. O sea, si la mujer intentó casarse, incluso por lo civil, no, realmente no hay que pedirle al obispo la dispensa, porque tú misma te expulsaste, es ipso facto. Lo que sí habría que hacer es ir al obispo para que arregle la nota marginal que ya no eres parte del Ordo Virginum, y también hay que anotarlo en el registro diocesano. Ahora, no quiero entrar en temas de moral porque no conozco a esta mujer ni sería demasiada especulación, pero legalmente ella se autoexpulsó del orden. Bueno, Igual gracias. que una virgen, o sea, casarte no es la única cosa que te autoexpulsa. Tú también te autoexpulsas si dejas la fe católica. Si vas y te haces mormón o bautista o algo así, ya también es autoexpulsión. Ok, gracias, Cris. Tenemos ahora la participación de Angélica y con ella cerramos. Lamentablemente no podremos seguir con las demás preguntas por tema de tiempo. Gracias. Angélica, adelante. Gracias. Bueno, en parte ya me contestaste, Cristi o Cristina. Muchas gracias por tu participación. Mi pregunta era si yo ya estuve consagrada o estoy consagrada, porque no estoy consagrada a Dios y salí de una comunidad religiosa, estoy aceptada por el obispo, estoy en el proceso de ser, de pedir o estar admitida por el Ordo Virginum. Mi pregunta es si yo necesito hacer el rito de la consagración en la diócesis o solamente serían renovación de consagración. A ver, ¿pediste la dispensa de los votos religiosos? Ajá, ¿Sí? sí. Ok. En tu orden antigua, eso era una orden como, por ejemplo, las benedictinas o las trapenses que reciben la consagración virginal. No, ¿No? solo es un instituto religioso. Ok. Entonces, deberías, después del tiempo indicado de formación, tienes que recibir la consagración, porque si no la has recibido nunca antes, tienes que recibirla. Ujú. Ok, gracias. Ok, gracias, Angélica, gracias, Cristina. También hay mucho agradecimiento de parte de todas las participantes por esta excelente ponencia, muy clara y que la verdad que nos deja muchas luces para seguir profundizando. Así que gracias.